Hoy vamos a hablar de una noticia que ha generado debate no solo en el ámbito deportivo, sino también en el político, el diplomático y el social. Se trata de la posibilidad de que España no participe en el Mundial de Fútbol de 2026 si Israel logra clasificarse. Esta es una idea que ha comenzado a circular en los medios y en el debate público, alimentada por declaraciones de dirigentes políticos y por la presión de ciertos sectores de la sociedad civil. La noticia ha sorprendido a muchos, ha indignado a otros y ha dejado en reflexión a quienes entienden que el deporte y la política nunca están del todo separados. La sola posibilidad de que España, una de las selecciones de fútbol más importantes del mundo, campeona del mundo en 2010 y referente histórico, decida no jugar un mundial, es algo que impacta de inmediato. Se trata del torneo de selecciones más importante, un evento que paraliza el planeta cada 4 años y que genera millones de euros en derechos de televisión, en turismo, en patrocinios y en proyección internacional. Perderlo no es algo que se pueda tomar a la ligera, pero el debate no surge en el vacío. Tiene raíces profundas en la política exterior de España, en su postura frente al conflicto en Oriente Medio y en cómo la sociedad española percibe la relación entre deporte y ética. Para entender lo que está pasando, hay que mirar hacia atrás y comprender el contexto internacional. Desde hace décadas, el conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los más complejos, largos y dolorosos de la historia contemporánea. Los últimos meses han estado marcados por una escalada de violencia en Gaza, con operaciones militares, bombardeos, miles de muertos y una crisis humanitaria denunciada por organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En numerosos países, la ciudadanía se ha manifestado en solidaridad con Palestina y en contra de la ofensiva israelí. En Europa, y en especial en España, este sentimiento ha sido particularmente fuerte. El gobierno español, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español, ha adoptado una postura crítica hacia Israel. Se ha hablado de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra, e incluso de la posibilidad de que se trate de un genocidio. España ha promovido iniciativas diplomáticas, ha exigido alto el fuego y ha hecho llamados internacionales para detener la violencia. Estas decisiones han tenido un eco importante dentro del país, donde partidos de izquierda y movimientos sociales pro-palestinos han exigido medidas más contundentes. Es en este marco donde surge la discusión de si España debería renunciar al Mundial si Israel se clasifica. El primer político en poner este tema sobre la mesa fue Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, quien declaró que en su momento se valoraría esa posibilidad. No fue una afirmación definitiva, sino una idea que dejó abierta la puerta a un debate mayor. Poco después, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, reforzó esa visión al declarar que el deporte no puede ser una isla ajena a lo que sucede en el mundo. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que el gobierno estaría dispuesto a considerar un boicot deportivo si las circunstancias lo exigen. Las comparaciones no tardaron en llegar. En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, Rusia fue excluida de competiciones deportivas internacionales, incluyendo el Mundial de Qatar y la Eurocopa. Esa decisión fue respaldada por la FIFA y la UEFA, y marcó un precedente claro. Los países que violan de manera flagrante el derecho internacional y los derechos humanos pueden ser sancionados en el terreno deportivo. Los defensores del boicot contra Israel argumentan que la situación es similar y que España debería actuar con la misma coherencia que se mostró frente a Rusia. Además, el debate no se limita al fútbol. RTVE ya anunció que España no participará en Eurovisión 2026 si Israel está presente. Esta medida, aunque simbólica en el ámbito cultural, ha tenido gran repercusión mediática y ha sido entendida como una señal de presión internacional. Los defensores de esta línea sostienen que si España toma decisiones en lo cultural, también debería hacerlo en lo deportivo, donde la visibilidad es incluso mayor. Ahora bien, ¿cuál es la situación deportiva real? España marcha líder en su grupo de clasificación para el Mundial de 2026. Su participación, aunque aún no matemática, es altamente probable. Israel, por su parte, se encuentra en la tercera posición de su grupo. No tiene asegurado el pase, pero mantiene posibilidades de lograrlo, ya sea de manera directa o a través de una repesca. Esto significa que el escenario de un enfrentamiento indirecto entre España e Israel en la fase final del Mundial no es imposible. Si se diera, el gobierno español y la Federación tendrían que tomar una decisión de enorme peso histórico. Quienes defienden el boicot presentan varios argumentos. El primero es el ético. Sostienen que participar en un mundial, donde compita Israel, sería una forma de normalizar una situación de violencia y de violación de derechos humanos. Para ellos, el deporte no puede estar desconectado de la realidad, y menos cuando se trata de un conflicto que involucra miles de vidas. El segundo argumento es el de la coherencia política. España ya ha tomado medidas diplomáticas y culturales contra Israel. Mantener la participación en el mundial sería visto como una contradicción. El tercer argumento es la presión internacional.
Se cree que un gesto como este tendría repercusión mundial, daría ejemplo a otros países y pondría el foco en la situación de Palestina. Finalmente, está la presión ciudadana. Las manifestaciones pro-palestinas en España han sido masivas y muchos sectores de la población piden acciones concretas. Para los políticos, ignorar este sentimiento social también tendría costes electorales. Pero la otra cara de la moneda es igualmente contundente. Renunciar al Mundial sería un golpe deportivo devastador. La selección española dejaría de competir en el torneo más importante del planeta. Perdería visibilidad, prestigio y experiencia. A nivel económico, las pérdidas serían millonarias. Derechos televisivos, patrocinadores, publicidad y merchandising se verían gravemente afectados. En el plano legal, la situación podría ser aún más complicada. La FIFA prohíbe que los gobiernos interfieran en las federaciones nacionales. Si el gobierno español presionara a la Real Federación Española de Fútbol para no participar, estaría violando estatutos internacionales, lo que podría llevar a sanciones, suspensiones e incluso a la exclusión de futuras competiciones. Además, habría consecuencias contractuales. Los patrocinadores podrían demandar a la federación por incumplir acuerdos y las televisiones que ya compraron derechos exigirían indemnizaciones. En el plano diplomático, España se arriesgaría a un conflicto mayor con Israel y con sus aliados. Podría ser acusada de antisemitismo, lo que dañaría su imagen internacional. También generaría divisiones internas. No todos en España están de acuerdo con politizar el deporte. Muchos sostienen que el fútbol debería ser un espacio de encuentro, no de confrontación, y que los jugadores y los aficionados no deberían pagar el precio de las decisiones políticas. Si miramos a la historia, encontramos precedentes interesantes. En 1980, Estados Unidos y otros países boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú como protesta contra la invasión soviética de Afganistán. 4 años más tarde, la Unión Soviética y sus aliados hicieron lo mismo con los Juegos de Los Ángeles. Esos boicots marcaron la Guerra Fría, pero también dejaron heridas profundas en el deporte y en los atletas que no pudieron competir. Más recientemente, el caso de Rusia muestra que la exclusión deportiva es posible y efectiva, pero también polémica. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se refirió directamente a la posibilidad de que España no acuda al Mundial de 2026 si Israel finalmente se clasifica. Sus palabras fueron claras y abrieron la puerta a un escenario hasta ahora impensado. Cuando llegue el momento, lo valoraremos. No podemos hacer como si no pasara nada en Gaza. El deporte, como otras manifestaciones culturales, no puede ser ajeno a la realidad que está viviendo el pueblo palestino. Esta afirmación no quedó aislada. Poco después, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, reforzó la idea, subrayando que el deporte no debe vivir en una burbuja. El fútbol mueve emociones, mueve millones, y también tiene una responsabilidad social. No se trata de politizar, se trata de no mirar hacia otro lado cuando se violan derechos humanos. Estas declaraciones muestran que el tema no es un simple rumor mediático, sino una posibilidad que el propio gobierno contempla, al menos como medida de presión simbólica. Entonces, ¿qué escenarios se plantean? El primero y más probable es que Israel no se clasifique y España participe normalmente en el Mundial. El segundo escenario es que Israel logre clasificarse y España decida participar de todos modos, lo que generaría críticas de sectores sociales y políticos. El tercer escenario es el más extremo, que Israel se clasifique y España renuncie. Esto sería un hecho histórico, sin precedentes en el fútbol español, y abriría un periodo de incertidumbre enorme. Un cuarto escenario sería que la FIFA intervenga y tome decisiones propias, ya sea sancionando a Israel o evitando que España pueda retirarse sin consecuencias. Las consecuencias de cada escenario son enormes. Si España renuncia, el impacto deportivo, económico y diplomático sería gigantesco. Si participa, la crítica interna podría desgastar al gobierno y generar tensiones sociales. En cualquier caso, el tema ya ha abierto un debate profundo sobre el papel del deporte en la política y sobre la responsabilidad ética de los países en escenarios internacionales. Se pone en evidencia algo que muchas veces se intenta negar, que el deporte nunca es solo deporte. Los Juegos Olímpicos, los Mundiales, las grandes competiciones, siempre han sido escenarios de poder, de diplomacia y de lucha ideológica. Desde el famoso partido de ping-pong entre Estados Unidos y China en los 70, pasando por los boicots de la Guerra Fría, hasta la exclusión de Rusia, el deporte ha sido utilizado una y otra vez como herramienta política. Hoy, España se enfrenta a una decisión que marcará un precedente. ¿Debe la selección renunciar a un mundial en nombre de los derechos humanos? ¿O debe mantener su participación, defendiendo la idea de que el deporte debe estar por encima de la política? No hay una respuesta sencilla. Lo cierto es que cualquier decisión tendrá costes enormes, y lo que está en juego no es solo un torneo, sino la identidad de España como país en el escenario internacional.